Hola a todos, bienvenidos a Solo Excel. Hoy les mostraré cómo pueden crear tablas dinámicas en Microsoft Excel para que puedan realizar un análisis de datos bastante sorprendente. Así que sin más, empecemos. Aquí estoy en mi escritorio, voy a abrir Microsoft Excel. La versión que estoy utilizando es la versión 2021, pero si tiene Excel 2019, 2016, 2013, cualquier versión que ustedes tengan, deberían sin ningún problema seguir el paso a este tutorial. Entonces lo que quiero hacer es crear un ejemplo en donde hoy voy a fingir que soy un vendedor de autos usados. Así que tengo una hoja de cálculo llamada inventario de autos. Miren, voy a abrir el documento y la primera cosa que quiero hacer es darles una mejor idea de los datos que tengo en esta hoja de cálculo. Así que lo que tengo aquí es el inventario de autos. Y como pueden ver, tengo 25 vehículos en mi lote. Y es una mezcla de diferentes marcas. Tengo Honda, Toyota, Nissan y Chevrolet. Un poco de todo, ¿no? Y también tengo de varios modelos: Accord, Camry y Corolla. Tengo una variedad de colores en los vehículos. Creo que el blanco y negro tienden a los autos más populares, así que espero tener un montón de esos en mi inventario. Y luego tengo diferentes cantidades en kilometraje. Algunos de los autos tienen un kilometraje un poco más alto y algunos un poco más bajo. Así que aquí hay un poco de todo. Bien, ahora tengo varios rangos en el precio y esto en lo que creo que puedo cobrar por el vehículo, porque como he estado trabajando en este negocio de automóviles por un tiempo, creo que tengo una idea bastante clara en lo que estos autos se venderán. Y por último, esto es lo que pagué por el vehículo. Entonces aquí puedes ver cuál es mi margen. Voy a obtener $1000 por el auto si lo pudiera vender por 4000, ya que solo pagué 3000 por él. Todos tenemos que ganarnos la vida, ¿no? Así que necesito tener un pequeño margen. Así que estos de aquí son mis datos. Y ahora lo que quiero hacer es hacer varios análisis. Por ejemplo, quiero saber cuál es mi margen de ganancia total en todos estos autos. Ya saben cuántos autos rojos tengo o cuántos son de la marca Honda. Tengo todas estas clases de preguntas sobre mis datos y ahora quiero analizarlos. Entonces lo que podría hacer es podría escribir un par de fórmulas, como si quisiera saber cuál es mi margen en este vehículo. Pero eso lleva mucho tiempo. Las tablas dinámicas simplifican el análisis y realmente hacen que el análisis sea mucho más rápido. Así que digamos que quiero mostrarles cómo lo hago y lo que vamos a hacer es tener los datos aquí. Voy a ir a la barra superior y haré clic en insertar y notarás que en esta sección aparece tabla dinámica. Para continuar haré clic ahí, pero antes de hacer eso quiero que vean que hay otra opción. Una opción llamada tablas dinámicas recomendadas. Así que si hago clic en tablas dinámicas recomendadas, el Excel recomienda diferentes tablas dinámicas basadas en mis datos. Así que aquí tienen un montón de cosas, como por ejemplo la suma de kilometraje por diferentes modelos. Y aquí puedo revisar y ver algunas muestras que se han configurado. Esto es algo realmente interesante que puede ayudarte a simplificar la creación de tablas dinámicas. Pero hoy quiero mostrarte cómo puedes crear tu propia tabla dinámica desde cero. Entonces lo que haré ahora es hacer clic en este botón de tabla dinámica y lo que hace es, de forma predeterminada, seleccionar esta tabla de datos que tengo. Aquí también podría cambiar la selección si quiero, pero Excel ha hecho un buen trabajo al seleccionarlo. Lo dejaré así. Y luego puedo elegir si quiero una nueva hoja o quiero ponerle en una hoja de cálculo existente. Simplemente voy a crear una nueva hoja de cálculo con estos datos, por lo que no cambiaré nada aquí. Y normalmente cuando recibo esto, pues simplemente hago clic en aceptar. Ok, esta sería la vista principal de la tabla dinámica. Parece un poco intimidante al principio. Miren cómo en el lado derecho tienen un montón de controles diferentes. A su izquierda, por este lado, tienen otra cosa que dice generar informe. Así que ahora veamos cómo podemos usar estas herramientas. Entonces aquí tenemos algunas opciones.
Tienen filtros, esto es, si ustedes quieren filtrar sus datos por cualquiera de estos campos. Tienen sus filas, que son las filas que van hacia abajo o en una hoja. Y luego tienen sus columnas que van a lo largo de la hoja. Luego tienen los valores asociados a estos. Y bueno, ¿por qué no hacemos un ejemplo y luego pueden ver cómo es que funcionan? Miren, quiero saber el dato de cuántos autos tengo por marca y modelo. Y luego sería por el color, solo para tener una idea de cuál es mi inventario. Así que lo primero que podría hacer es hacer clic en estos diferentes campos y luego arrastrarlos a cualquiera de estos cuadros. Así que aquí seleccionaré marca y la colocaré en la columna de filas. Así que aquí ahora tengo una vista rápida de todas las marcas que tengo en mi lote. Así que aquí tengo Chevrolet, Dodge, Ford, Honda, Nissan y Toyota. Y estas marcas me aparecen repetidas porque en el inventario debe haber algún espacio. Así que me voy al inventario, empiezo a revisar, vean que este tiene espacio, lo borro y hago lo mismo con otra marca. Quito el espacio, acepto y vuelvo a la hoja 1. Analizar y en actualizar. Y ahí está. Así repara eso. Ahora lo que podría hacer es también hacer clic en el modelo y soltarlo aquí a filas. Y ahora puedo ver la marca y cada uno de los modelos bajo esa marca. Y lo bueno es que podría expandir o contraer estas diferentes secciones. Y también acá arriba, con la ayuda de estos botones, podría contraer o expandir estos campos. Ahora voy a arrastrar el color a las columnas y ahora vean como aquí tengo una tabla de las marcas, los modelos y los colores. Ahora quiero obtener un conteo, así que lo que voy a hacer es seleccionar marcas y lo voy a arrastrar dentro de valores. Ahora lo que esto ha hecho es configurar esta tabla para que haga un conteo, para que pueda ver las cuentas por vehículo. Así que aquí una vez más voy a contraer estos datos para que pueda ver cuántos hay para Chevrolet. Miren, tengo un vehículo verde, uno plateado y dos blancos, para un total de 4. Y lo que haré para continuar es expandir esto nuevamente. Y ahora puedo ver dentro de los diferentes modelos qué colores son los que tengo. Como vieron, esta es una forma muy rápida de visualizar mis datos sin tener que revisar mi hoja de cálculo, sin filtros o ingresando fórmulas, ya que para obtener estos datos con la tabla dinámica podría hacerlo automáticamente. Bien, ahora digamos que quiero saber cuál es mi margen de beneficio en alguno de los vehículos. Así que lo que voy a hacer es mover el modelo. Lo selecciono y lo arrastro afuera. Luego voy a mover la marca y también voy a quitar el color. Y como quiero saber mi margen por marca, entonces necesito calcular el margen de beneficio. Y este es el precio menos el costo. Así que voy a pasar precio a valores. Y aquí verás, esto es básicamente lo que espero obtener si fuera a vender todos estos modelos. Así que nuevamente voy a seleccionar marca y la arrastro a valores, que quede de primero. Así que aquí puedes ver que tengo mis 4 Chevrolet y creo que podría recaudar $14.500. Y lo que también voy a hacer es arrastrar el costo. Así que aquí, como pueden ver, espero recaudar unos $14.500 y yo para comprar estos autos solo tuve que pagar $13.000. Entonces ahora lo que puedo hacer, si es que quiero calcular el margen, es desplegar esta opción que dice Campos, Elementos y Conjuntos. Le doy un clic y voy a insertar un campo calculado. Y lo que hace un campo calculado es básicamente hacer una fórmula con las diferentes columnas de la tabla dinámica. Aquí en nombre le pondré margen de beneficio. Y para la fórmula, lo que quiero hacer el precio. Así que voy a insertar el precio y luego vamos a restar el costo. Así que lo selecciono y lo inserto. Doy clic en el botón sumar
Y lo que verás es que acabo de agregarlo como un campo a mi tabla dinámica. Así que voy a hacer clic en aceptar y ahora esto se agregó automáticamente a mi tabla. Así que ahora puedes ver que tengo 4 Chevrolets y creo que podría recaudar esto. Este es mi costo y luego aquí está mi margen. Lo bueno de esto es que puedo ver muy claramente qué marca tiene el margen más grande. O aquí puedo dar clic derecho, luego en ordenar y después seleccionamos de mayor a menor. Disminuye un poco el zoom para que se vea mejor y ahí está. Así que aquí puedo ver los 5 autos Honda que tengo y espero ganar alrededor de $3.468. Así que este es el margen más alto que tengo. Y como les había dicho, las tablas dinámicas hacen que el análisis sea muy fácil. Ahora digamos que quiero saber el costo promedio de mis autos, por lo que voy a sacar alguno de estos valores. Voy a quitar suma de precio, voy a deshacerme de la marca y voy a hacer lo mismo con margen de beneficio. Así que digamos que para estos autos como Chevrolet y Dodge, quiero saber cuál fue el precio promedio que pagué cuando compré estos vehículos. Aquí en valores verás que actualmente está configurado en la suma de costo. Entonces si hacemos clic en la configuración del campo de valor, verán que tenemos todas estas opciones. Así que además de tener la suma de lo que pagué por estos vehículos, también podría cambiarlo para que diga el promedio. Así que hago clic en aceptar y ahora esto cambió al promedio. Ahora una cosa que voy a hacer para hacer que sea más fácil de leer es agregar el signo de dólar. Así que lo que esto dice es que para mis Chevrolet pagué un promedio de 3.250 por cada vehículo y para mis Hondas pagué 2.500. Y con esto puedes ver cuánto pagué en promedio por cada vehículo, ¿no? Así que una vez más vuelvo a la configuración del campo y podría cambiarlo por cualquiera de estas, ya sea suma o recuento, ya que en esta lista hay muchas opciones. Ahora con los 25 autos que tengo en mi inventario, quiero saber qué porcentaje tengo de cada color. Por ejemplo, qué porcentaje de mis autos son rojos, negros o plateados. Así que lo que voy a hacer es remover promedio del costo y también quito marca de filas. Ahora voy a seleccionar color para arrastrarlo en el campo de la fila. Vuelvo a color y en este caso lo arrastro por aquí a valores. Selecciono este rango y luego le quito el signo de dólar. Así que lo que puedes ver es que tengo 5 autos blancos y tengo 6 autos plateados. Me coloco en esta celda porque de nuevo voy a ordenar esto de mayor a menor. Clic derecho, ordenar de mayor a menor. Así que aquí puedes ver que tengo 6 plateados, 5 blancos, 5 negros, 3 azules, 3 verdes y 3 rojos. Ahora digamos que quiero saber el porcentaje de estos autos plateados que tengo. Entonces lo que puedo hacer es dar clic derecho aquí. Después me iría a mostrar valores como. Y aquí tendría todas estas diferentes opciones. Entonces como queremos saber cuál es el porcentaje para los plateados, o sea cuánto representa este 6 en el total, daría clic derecho. Después en mostrar valores como. Y finalmente selecciono porcentaje del total de columna, que es la opción 2. Y con esto puedo ver que mis autos plateados constituyen el 24% de mi inventario. Mis autos blancos constituyen el 20% y así sucesivamente. Así que ya lo sabes, podría mostrar los valores como porcentaje o podría utilizar las muchas otras opciones que tiene aquí. Miren, cuando tengan sus datos en formato de tabla, esta siempre va a ser la mejor manera para leer sus datos. Pero a veces resulta mucho mejor ver esta información en una forma gráfica. Entonces ahora lo que voy a hacer es dar clic en la pestaña Analizar tabla dinámica y luego verán que hay una opción que dice Gráfico dinámico. Le doy un clic para insertar un gráfico dinámico y voy a usar columnas. Tengo para elegir entre otros tipos de gráficos, pero voy a usar columnas. Aceptamos. Y lo que ven aquí
Es simplemente un gráfico de columnas del inventario de automóviles. Así que aquí puedo ver, ya saben, 6 plateados, 5 blancos y luego puedo ver el resto. Esta sería la forma visual de mi tabla. Y lo realmente interesante es que yo podría colocar diferentes valores en mi tabla dinámica. Y luego puedo ver cómo el gráfico se actualiza automáticamente, dependiendo de los campos que coloco en mi tabla dinámica. Otra cosa que quiero destacar es que tenemos en la parte inferior esta opción que dice aplazar la actualización del diseño. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que aplazará la actualización del diseño a medida que introduzco y saco elementos. Verán que con eso que hice no actualizó mi tabla y tampoco actualiza el gráfico hasta que haga clic en actualizar. Así que aquí si saco el color y luego hago clic en actualizar, ahora solo se actualizará después de hacer clic en ese botón. ¿Cuándo usaríamos esto? Miren, lo usaríamos cuando trabajemos con demasiados datos. Por ejemplo, digamos que estás trabajando con 1 millón o 2 millones de filas de datos y cada vez que se arrastra o se coloca algo en la tabla dinámica, a la computadora le va a llevar algo de tiempo procesarlo, porque está haciendo demasiados cálculos en función de cómo se configuró la tabla dinámica. Así que lo mejor sería tener una buena configuración antes de realizar esta actualización, para que ayude a acelerar este proceso, ¿no? Esta fue una descripción rápida de las tablas dinámicas y después de todo no son tan intimidantes como creías. Y la mejor manera para aprender a trabajar con ellas sería simplemente arrastrar y soltar algunos campos, ya sea en columnas, filas o valores. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Espero que este tutorial haya sido útil y que les ayude a crear sus propias tablas dinámicas. Gracias por mirar el video, suscríbete a este canal en caso de que no estés suscrito y nos vemos en el próximo tutorial.